Creo que por los procesos creativos temprano, pero mi interés era la literatura. Y ya me empiezo, ¿verdad? Hasta que soy adulta, 20, 21 años, empiezo a tener como más información del arte visual, ¿verdad? Como clásicos a través de mujeres, como la típica pasión por Frida Kahlo, ¿verdad? Y artistas mujeres setenteras, ¿verdad? Gina Payne, conozco a la cubana Ana Mendieta. Algunos colombianos, ¿verdad? María Teresa Incapié, Rosenberg Sandoval, que también en un principio como fueron un referente muy importante, a finales de los 90 y coincide en un momento en que empieza a venir artistas a Guatemala como muy interesantes que estaban rompiendo paradigmas como Teresa Margolles, en ese tiempo viene Santiago Sierra, conozco a Aníbal López, ¿verdad? Pero mi primer acercamiento al arte fue a través de las letras. Automáticamente cuando conozco el arte contemporáneo, ¿verdad? A finales de los 90, los trabajos que a mí más me impresionan son, ¿verdad? Artistas que hacen arte acción, Joseph Beuys y la lista de nombres que yo te di anteriormente y otros, ¿verdad? Clásicos, ¿verdad? Chris Burden o qué sé yo, que de una u otra forma tenían relación con el cuerpo. Entonces, es como la primera entrada que yo tengo al arte, es a través de este canal de utilización del cuerpo en el arte y me quedo prendida, ¿verdad? También había ciertos factores que creo que me motivaron, que trabajé con algunos fotógrafos paralelamente y muy pocas veces. Claro, en esos trabajos yo era como el típico objeto de lente del fotógrafo hombre, ¿no? Pero a través de esas fotos como que me di cuenta de la facilidad o la expresividad que tenía mi cuerpo y obviamente una respuesta a la molestia de yo no quiero ser un ente pasivo, ¿verdad? Siempre fui rebelde, ¿verdad? Ya trabajaba en publicidad, ya me interesaba, mis trabajos escritos ya mantenían esa como coherencia de ir más allá de la sumisión, entonces como que se juntaron muchos elementos. El primer performance, yo ya como que yo sabía que iba a ser artista y yo ya sabía que era performance como el medio en el que iba a trabajar porque me gustaba. No tenía como culpa o pudor con el manejo de mi cuerpo. Tenía esta obsesión por el trabajo de la síntesis y de la limpieza, que era como una escuela de escribir poesía o una escuela, ¿me entendés?, que te deja la publicidad. Y entonces desde el primer performance, que fue El dolor en un pañuelo, yo ya lo tomo como un trabajo serio, ¿verdad? Y lo incluyo en mi carpeta. Fue en el 99, fue lo primero que hice. Y ya de ahí en adelante seguí como muy firme, trabajando muy formal en la misma línea. Yo no creo que el guatemalteco sea en realidad muy callado o que se guarde las cosas. Lo que pasa es que tenemos una doble moral y presentamos ambos perfiles, ¿verdad? Pero por el contrario, ¿me entendés? Yo me crié en el centro, ¿verdad? Y cuando empiezo a trabajar, yo seguía viviendo en la zona 3, entonces yo estaba en constante relación con el parque y con todo el movimiento, ¿me entendés?, del centro. Y la gente, por el contrario, tiene una actitud performática para manifestarse. Y eso, ¿me entendés? Yo quizás no me recuerdo cómo habrá sido en los años de la guerra porque no estaba preocupada en saberlo, pero esas cosas es una herencia, ¿no? La gente, quizás de la clase media, ¿me entendés?, de ciertos estratos, ciertas, ¿verdad?, familias, es los que intentan ser más conservadores, pero luego la gente que habla y es muy creativa para hablar. Y si me importa la reacción del público, depende, se ha ido como diversificando en el transcurso de los años, ¿verdad? En un principio creo que, claro, si no hay público, ¿para qué lo mostrás? ¿Me entendés? Es como que no sería tu campo de acción, ¿verdad? Es hacer video performance y nunca mostrarlo, no tener interés ni siquiera de participar en una exposición. O sea que el público, por supuesto que es importante, pero las primeras obras que yo hacía eran más tradicionales, por así decirlo, ¿verdad? Porque claro, venía con la información que fui adquiriendo, que era el performance tradicional de la artista performera, trabajando con su propio cuerpo, dejando a un lado al público, ¿no? Y ya con los años y de tanto trabajar, yo misma me voy
ampliando mi campo y voy involucrando al público, voy involucrando terceros, voy como queriendo romper mi misma forma de trabajo. Yo soy muy emocional, ¿verdad? Aunque ya, ¿me entendés? Mi trabajo es como un oficio, que tengo un flujo continuo de proyectos en los que tengo que trabajar porque tengo como este calendario que seguir, pero muy rara vez es una solución fría y racional. Siempre, ¿me entendés? Me involucro emocionalmente con el tema o con algún detonador que hace que provoque esa idea. Entonces, emocionalmente me involucro mucho en los procesos investigativos, hablo de lo que me interesa hablar, ¿verdad? Si no me genera, ¿me entendés? Nada, no lo elegiría como tema de trabajo o no lo llegaría a hacer. Quizás son temas que he investigado que nunca he llegado a concluir porque no me motivaron lo suficiente, ¿verdad? Me interesan las relaciones de poder, eso es como uno de mis temas, ¿verdad?, que más me apasiona, no solo me imagino que sí tiene que ver con tu contexto de entender cómo se han manejado las relaciones entre los individuos, el que tiene más, el que tiene menos, la víctima, el victimario, quién construye el victimario, en realidad es la víctima que lo construye, el victimario puede ser una víctima más del sistema, y dónde está el autor intelectual de todas estas cuestiones. Eso a mí me interesa mucho, como manejar diferentes campos de poder, ¿verdad? Como salir un poco de la primera lectura de, pues sí, esta chava se hace, se pone, ¿verdad?, le mete en la cabeza no sé qué, y siempre hay una lectura quizás un poco superficial de lo que le pasa al cuerpo, pero más allá de lo que le pasa al cuerpo habría que evaluar, ¿verdad?, que ese cuerpo fue el que dio la orden de que lo que le sucediera y quién estuvo detrás de todo eso, ¿verdad?, como los poderes ocultos de las historias que acontecen día a día, que esas cosas uno sabemos que existen, pero no llegamos más allá, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Nos quedamos en los discursos, ¿verdad?, hablando ¿verdad?, del bueno y el malo, y el que en verdad dio la orden, no llegamos jamás a discutirlo por temor. Bueno, hice un performance que se llama Paisaje, y aquí en este performance lo que me interesaba, por sobre todas las cosas, era la forma. No quería hacer una obra literal acerca de la violencia, aunque en mi trabajo siempre está implícito, siempre conlleva una dosis alta de violencia. ¿Y qué hago? ¿Te la describo? No, ¿verdad? Pienso que es más interesante verla, ¿verdad? Porque lo que yo quería era hacer este repaso sobre la responsabilidad de los individuos, ¿verdad? Y de los organismos, cómo el actuar de uno recae siempre sobre el otro, ¿verdad? Esta imposibilidad de desligarnos de las cosas. Todo lo que haces tú y me cae a mí es porque yo acepté que me cayera, y a la inversa. Entonces en eso radica más o menos el performance, pero tiene como una preocupación formal que quizás en mis primeros trabajos no los tenía, sino, ¿verdad?, como que poco a poco me interesa mucho más la forma, porque ya me he definido como artista, ¿verdad? Entonces en este performance eso es muy claro.